Hola, la siguiente herramienta de la caja de herramientas de ONG Ideas es el cambio individual, CI. El CI sirve para la identificación de objetivos de cambio individual y la autocalificación periódica de sus avances. Además, sirve para monitorear el avance en los indicadores de efecto e impacto del proyecto vinculados a los objetivos de cambio individual. Los objetivos de cambio individual deben ser alcanzables, retadores y estar en manos de los participantes lograrlos. Por ejemplo, un objetivo que depende de ellos es: trato con cariño y respeto a mis hijos. Un objetivo que no depende de ellos sería: mis hijos sacan buenas calificaciones. CI se inicia identificando qué indicadores de efecto del proyecto están vinculados a los cambios en las personas y qué importancia tienen para el éxito del proyecto. Luego se elige a los actores y se les presenta la herramienta. Primero debemos elaborar la visión o retomar la visión que se hizo en el CC. Luego debemos identificar los objetivos de cambio individual. Para esto también hacemos una pregunta generadora sobre visión de futuro. Por ejemplo, ¿qué quiero lograr de aquí a 3 años? Esto puede hacerse con lluvia de ideas, escrita o dibujada, y llegar a un consenso en una frase como: vivo bonito en armonía con mi familia, con la comunidad y con la naturaleza. Teniendo esta visión como horizonte, la siguiente pregunta sería: ¿qué tengo que hacer yo para avanzar hacia esta visión? Para las respuestas es importante que el enunciado esté en primera persona, en tiempo presente y no en infinitivo. Por ejemplo, un enunciado incorrecto sería: tomar conciencia sobre el buen uso del agua, así como sobre la contaminación. La forma correcta para este caso es: uso el agua con cuidado y no la contamino. Como en el CC, las respuestas se reciben en lluvia de ideas, que luego se agrupan y se priorizan, creando objetivos de cambio individual. Por ejemplo, trato con cariño y respeto a mi familia, uso el agua con cuidado y no la contamino, mantengo limpio el ambiente que me rodea, participo en los quehaceres de mi familia, cuido el territorio de mi comunidad. Una vez establecidos los objetivos, habrá que discutir qué significan en detalle. Las categorías de logro deberán ser cuantificables, descritas y acordadas por el grupo. El siguiente paso consiste en que cada persona se autocalifica y expresa cuál es su nivel de logro en relación a cada objetivo. Esta calificación puede ser confidencial o pública. Luego, las autocalificaciones se colocan en una matriz y se suman y promedian. En vertical se tendrán los totales individuales y en horizontal se tendrá la calificación grupal por objetivo. Los objetivos de cambio individual requieren de mediciones periódicas que permitirán ver cómo se van avanzando. Estas mediciones se realizan cada 3 o 6 meses de acuerdo a la naturaleza del cambio propuesto por el objetivo. A partir de la segunda medición ya se puede empezar a elaborar comparaciones a nivel individual o a nivel de grupo. Así podremos analizar las causas que han contribuido a la velocidad y la dirección del cambio y tomar decisiones para la estrategia del proyecto. Por ejemplo, en el CI aplicado con los niños, niñas y adolescentes en el proyecto Agua y Territorio, se pudo observar que al principio el último objetivo tenía un menor nivel de logro que los demás. Pero a medida que se realizaron las siguientes mediciones, fue subiendo su calificación, debido a que se tuvo especial cuidado en darle peso a estos aspectos en el proyecto. En el tema de cambio individual también en este caso profundizamos mucho más estos cambios con ellos. Si bien en los criterios que tenemos establecido en la aplicación de estas herramientas, en caso de niños, por ejemplo, tenemos 5 criterios. Nuestras herramientas consisten en validar, o sea, ponerse un puntaje. Sin embargo, en ese ponerse el puntaje todavía profundizan, analizan con mucho más profundidad el tema. Entonces, esa parte nos ha ayudado mucho para profundizar estos criterios.
En conclusión, con el CI podemos identificar y dar seguimiento al avance en cambios individuales que se han propuesto los integrantes del proyecto, identificar las causas del cambio y establecer consecuencias para la acción. Pero lo más importante es que al hacer visible los objetivos de cambio y darle seguimiento, se refuerza la orientación a los cambios. Recuerda descargar la caja de herramientas de ONG Ideas desde el enlace que encontrarás en la descripción del video. Muchas gracias.